Mm. Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos ven y escuchan a través de nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Le damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa de divulgación de las humanidades y las artes. También a quienes nos escuchan a través de senoradio.fm, Radio Global, les damos la más cordial bienvenida. A todo nuestro público les recordamos que pueden descargar la app de Seno Radio desde Apple Store y Play Store para que puedan escucharnos en nuestras transmisiones en vivo. Les saludamos con gusto desde Alma del Mundo, Café y Salud. Alejandro, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa Estudio Humanitatis Radio. Hoy tenemos un tema muy interesante y una invitada muy interesante que vamos a presentar más adelante. Profesor, iniciamos con eventos culturales, académicos en este caso. Les hacemos la atenta invitación a los ciclos de conferencias Filosofía en el Fondo. Este es un ciclo de charlas en esta temporada es Filosofía en la Polis, reflexiones sobre el espacio vital. Los invitamos a la conferencia que impartirá el maestro Mauricio González Camargo. Él es del ITESO y él nos presenta el tema Hannah Arendt, Pueblos Organizados y la promesa de la política. Esta conferencia se da el día 17 de junio a las 19:30 horas en el auditorio de la librería José Luis Martínez, en el Fondo de Cultura Económica, que, recordarles que está aquí en Avenida Chapultepec, a unas cuadras justamente desde donde transmitimos. Es Avenida Chapultepec Sur 198, Colonia Americana, para que se den una vuelta a estas conferencias. Estaremos subiendo nuevamente los carteles de el calendario de conferencias, que recuerden que esta es una conferencia al mes. Durante todo el año. Y también en este espacio de eventos culturales tenemos la exposición en el Museo de Arte de Zapopan, titulada 100 gatos, de Cecilia Révora, que estará abierta hasta el día 5 de julio. En la sala de lectura, la exposición reúne 100 gatos realizados especialmente para esta ocasión, estampas en siligrafía, colografía, dispuestas en el librero, presentan escenas autónomas de distintos libros y momentos de producción de Révora. A la vez, gatos provenientes de historias de dominio público, cuentos como El gato con botas o El gato negro de Allan Poe y la novela Opiniones del gato de Moore, de Etta Hoffman. Han sido reinterpretados por la artista y trasladados a formatos que exploran las posibilidades escultóricas de una página. Ahí está la invitación a estos dos eventos. Hay más exposiciones también ahí en el MAS, pero pues ya podrán consultarlos también en la página de internet del Museo de Arte de Zapopan. Y a propósito del tema y de la invitada que vamos a tener el día de hoy, Alejandro, en nuestra cápsula recordando a quién tenemos. Hoy recordamos a Jorge Ibargüengoitia, dramaturgo, novelista, crítico, periodista y cronista mexicano, nacido en Guanajuato el 22 de enero de 1928 y fallecido en Madrid, España, el 27 de noviembre de 1983. Jorge Ibargüengoitia era conocido por abordar temas políticos, sociales y culturales con humor negro y una visión crítica de la sociedad. Estudió arte dramático y letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y teatro en Nueva York. Obtuvo reconocimientos como el Premio Casas de las Américas en 1964, Premio Internacional de Novela México de 1974 y las becas del Centro Mexicano de Escritores. También fue becario de las fundaciones Rockefeller, Fairfield y Guggenheim. Su singular y sorprendente sentido del humor, así como su aguda conciencia paródica de los acontecimientos históricos, lo llevaron a crear novelas que subvirtieron la sacralidad de temas arraigados como la Revolución Mexicana o la lucha independentista contra España. Además, incursionó en la sátira histórica con la farsa titulada El Intento, de 1963, así como en los relatos Maten a León, de 1967, y La Ley de Herodes. También incursionó en el periodismo narrativo con crónicas de expediciones a la América desconocida y exámenes post-mortem veloce. Continuando con su estilo satírico y
Localista, su novela Aquellos destrozos que observas, presenta una construcción ficticia novedosa llamada El Proyecto Inferior. A esta le siguen Las Muertas, que bueno, es el caso que hoy vamos a trabajar y que nos presenta nuestra invitada, y Dos Delitos. Obras que entrelazan temas oscuros y búsquedas detectivescas con un enfoque de lo cómico. Además destacó como dramaturgo, escribiendo obras como El Atentado, una farsa histórica que aborda un intento de asesinato contra Porfirio Díaz. Bueno, ese fue nuestro recordando a profesor. Está sin duda uno de los escritores más representativos de la literatura mexicana contemporánea. Y pues para hablar precisamente de este autor y de su obra, la novela Las Muertas, nos acompaña Luz Ramírez. Ella estudió la licenciatura en filosofía en la Universidad de Guadalajara, especializándose en la corriente filosófica novohispana. Es autora además de la novela El veneno y sus voces, para que luego también lo busquen y lo consigan, por favor. Sin duda una obra que será de interés y pues ya está más que invitada para que por ahí de octubre, noviembre, venga a hablarnos precisamente de su novela. Esa novela se publicó bajo la editorial Polvo y Ceniza en 2024. Las presentaciones del libro la han llevado a la FIL en el 2024, la Feria Municipal en el 2025. Actualmente se dedica a la docencia en filosofía en el Instituto Franciscano de Filosofía, a quien mandamos un saludo a la comunidad del Instituto Franciscano. Imparte también docencia en el Departamento de Humanidades de la Universidad Panamericana y está estudiando la maestría en literatura mexicana en la Universidad de Guadalajara. Sus intereses se han mantenido en la figura de Bartolomé de las Casas, de la filosofía novohispana, la reflexión por la identidad del mexicano y las obras de Jorge Ibargüengoitia en la literatura mexicana del siglo XX. Maestra, bienvenida, buenas tardes. No, pues un honor que haya aceptado la invitación de nosotros y pues de entrada a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Estudio Humanitatis Radio, le pueden dejar preguntas, saludos, comentarios a la invitada. Si están viendo el video en otra página de Facebook donde se está replicando, pásense a Estudio Humanitatis Radio para dejar sus preguntas o comentarios. Desafortunadamente en Seno Radio no hay cajón de chat, pero pues ya luego cuando carguemos el video a nuestro canal de YouTube podrán dejar ahí también sus inquietudes respecto del tema del que vamos a platicar. Y pues a propósito de ello, Keila Carrasco, una radio ciberescucha ya habitual, dice saludos a Alejandro y a su servidor, un gusto oírlos, felicidades a la compañera y que ojalá se anime a participar en más actividades de difusión. Y la maestra Alejandra Vilés, que también es una radio ciberescucha habitual y que ya nos ha acompañado en otras emisiones aquí, nos dice saludos a los conductores y a la invitada, felicitaciones por el programa, el tema es muy interesante. Sí, gracias. Pues para ir entrando, Jorge Ibargüengoitia, ¿quién es este personaje? ¿Qué lugar ocupa en la literatura mexicana contemporánea? ¿Y qué impacto tuvo este autor en la literatura en México? Son bastantes preguntas. Ya, como ya se mencionó, justo nació en Guanajuato. Se vino acá a México a estudiar. Al principio se puso a estudiar en ingeniería. Él venía de una familia rica de Guanajuato y entonces, digamos que el trato era dedicarse a los terrenos familiares. Se desespera porque conoce también a Salvador Novo, un escritor, y él es el que lo invita a estudiar acá. Entonces, abandona la carrera en México y se inscribe a Filosofía y Letras, igual en México. Ahí comparte espacio o recibe una clase con Rodolfo Zigi, otro personaje importante en el teatro. Llevan una relación bastante amigable, era como el consentido, el favorito de la clase. Ibargüengoitia demostró tener mucho talento, pero por una situación ahí medio incómoda, Zigi estaba en el extranjero como en un cargo político. Ibargüengoitia le escribe mandándole su obra más famosa en teatro todavía, se llama Ante varias esfinges, y Zigi le dice que está mal, no le parece este tono que Ibargüengoitia va desarrollando, irónico, satírico, muchas veces a la vez. Entonces le dice que la corrige, Ibargüengoitia se siente totalmente ofendido y luego te regresó. A partir de ahí sigue desarrollando teatro, pero no es publicado ni es expuesto. Entonces decide dar el salto a la narrativa. Entonces empieza, justo hablando del atentado, que es la última puesta en escena de Ibargüengoitia, es la muerte de Álvaro Obregón.
nada más tiene este estilo de cambiarle los nombres. Vamos a darnos cuenta que a lo largo de la novela de Ibargüengoitia le gusta jugar con los nombres. Nunca dice, vamos, o sea, nosotros somos la Revolución Mexicana, somos Pancho Villa, somos señales, siempre utiliza otros nombres. Por ejemplo, en el atentado, Obregón es Borges y Vidal Sánchez es Plutarco Elías Calles. Entonces, justo para evitar como este problema de la censura o un golpe directo, siempre cambian los nombres. Entonces aparece esta relación también con la primera novela, con la de Los Relámpagos de Agosto, que ahora se hace mofa o ironía o parodia sobre este suceso. Este suceso bastante controvertido sobre la revolución, ¿no? El postulado de Ibargüengoitia es: los grandes revolucionarios vinieron desde abajo, no fueron formadores, no se formaron en Europa como los grandes militares porfiristas, pero se dedicaron a destruirse entre ellos, ¿no? Entonces empieza a notar todas estas escenas irrisorias, contradictorias, absurdas, y es el que lo va grabando. Ahora, sobre la importancia, al tratar temas como la identidad o como estos proyectos de munición tan importantes para el mexicano y sobre todo para la época post-revolucionaria, se ganan los aplausos. ¿Por qué? Porque son libros fáciles de leer, donde uno se divierte mucho porque todo el tiempo se da cuenta que se está parodiando, que se está ironizando a los personajes, ¿no? Como este sentido patriótico totalmente dogmático, y Ibargüengoitia lo detesta, ¿no? Pero vemos que en sus obras siempre hay un matiz de crítica. Entonces, a partir de esa crítica siempre hay un sentido de deber. No vamos a volver a Ibargüengoitia obviamente moralista, porque no lo era, pero sí se detecta un sentido del deber, ¿no? O sea, sí hay una crítica a este proceso de adorar el hecho histórico, ¿no? Como este contexto de las revoluciones que necesitan justo del suceso histórico de la guerra, lo vuelven un mito y entonces lo vuelven a como sacro, literalmente. Entonces lo que hace Ibargüengoitia es parodiar. Entonces el impacto es, mientras se está hablando de la identidad del mexicano, mientras se está hablando sobre los grandes sucesos revolucionarios, por ejemplo, está Martín Guzmán también, con la idea del caudillo, donde se alaba este proceso, y Ibargüengoitia ironiza. Muy parecido, pero más diferenciado de los de abajo, de Mariano Suárez, que también intentan como reflejar este proceso de revolución, pero útil, ¿no? Entonces, Ibargüengoitia lo hace en estas tres novelas, que es, El atentado, que es teatro, Los Relámpagos de Agosto, que habla sobre la Revolución Mexicana, y Los Pasos del López, que también hace esta parodia a Miguel Hidalgo. No se va a llamar Miguel Hidalgo, le va a llamar Don Peñón, ¿no? En asociación a esta bebida de champagne, me parece. Don Peñón, creo que es. Entonces, todo el tiempo hace burla con la parodia con estos sucesos tan importantes para mí. O sea, hay una especie como de intención de desidealizar, de desromantizar los fenómenos históricos con este tono tan sarcástico, tan irónico del autor. Correcto. Hay dos críticos también muy importantes, Ana Rosa Domenech de Iztapalapa y de Ciudad de México, Ignacio Trejo, que también justo utilizan esos dos términos, desacralizar y desmitificar. Entonces, esa es la intención, ¿no? O al menos una de las intenciones más grandes que se le puede generar. Muy bien, pues Alejandro, por favor. Bueno, recordarles a quienes comienzan a sintonizarnos, estamos charlando con Luz Ramírez, estamos charlando sobre quiénes son las mujeres de la novela, las mujeres de Jorge Ibargüengoitia. Bueno, a mí me gustaría... Las muertas. Las muertas, perdón, ajá. Cierto. Sí. Perdón, las muertas. A mí me gustaría preguntarte sobre, bueno, que ya nos diste un pequeño esbozo como de los temas principales que maneja el autor, pero sobre todo hay una faceta que me interesaría que nos pudieras ahondar, porque creo que de ahí podemos encontrar la génesis de cómo surge precisamente ya esta novela de las muertas, que es esa faceta de cronista, de periodista, en la cual le gusta indagar sobre temas no solamente históricos, sino que también problemas que estaban sucediendo, problemas contemporáneos, y que de alguna forma él los lleva también a la literatura, pero de una forma, tiene una peculiaridad, incluso tiene algunos elementos estilísticos muy propios y que incluso fueron considerados muy novedosos
dentro de la literatura de su tiempo, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco de este tema, de estos temas que trabaja y de esta faceta de cronista? Sí, claro. Bueno, igualmente a lo largo de su vida, primero comenzó con el teatro, en todo el tiempo dedicado, luego le siguió a la narrativa, ahí fue cuando se quedó, pero a la par hacía todos estos artículos para los periódicos y al final las editoriales ya los lograron ¿cómo se llama? Sintetizar en varios volúmenes, no publicarlos en varios volúmenes. Sí. Y justo utiliza también estas características muy propias de ironizar y parodiar. Por ejemplo, hay un texto, se me olvidó el nombre, pero es sobre las esculturas. Es decir, ¿para qué ser tan importantes y quedar en una escultura, en el nombre de una calle? Justo a eso es a lo que Ibargüengoitia no le gusta, es volverse una figura histórica y luego volverse una figura mítica. Entonces, no, así la historia no se debería perder. No, porque si uno analiza la historia, pues termina siendo algo caótico, algo extrañísimo, algo absurdo, guerras de poderes. Entonces se le quita como esta sacralidad. Y sí conserva estos dos elementos, más bien sí parodia e ironía en estos dos géneros, la narrativa y el periodismo. Y bueno, en el caso de Las Muertas, precisamente es justamente el, si mal no recuerdo, porque leí la novela hace ya bastante tiempo y tuve que retomarla, o bueno, darle un refresh Sí. para esta entrevista. Entonces, recordaba que inicia precisamente en el epígrafe mencionando que aunque algunas cosas pueden ser tomadas como reales, los personajes son completamente ficticios. ¿Por qué hace esto y cuál es el génesis de esta novela? Ok, justo. El título con el que inicia la novela la oración es: algunos acontecimientos aquí se narran que son reales, todos los personajes son imaginarios. Justo, responde a este mismo objetivo de Ibargüengoitia que utiliza en todas sus novelas, que es parodiar los hechos históricos, pero también parodiar a las personas. Entonces les cambia el nombre. Por ejemplo, algo muy reconocido es que, bueno, la génesis del libro habla sobre las poquiaches, ¿no? Pero conocemos este suceso en 1964, se detecta un rancho, pertenecían a dos mujeres, se detectan varios cadáveres, me parece que notaban de 17 personas secuestradas, y a la hora de hacer las interrogaciones se dan cuenta que son dos madrotas que tienen una plata de mujeres, ¿sí? Entonces, digamos, a grandes rasgos son 4 hermanas: Delfina, María Luisa, Carmen y Eva González Valenzuela. Carmen murió antes de que fueran descubiertas. Entonces, quienes son descubiertas son Delfina y María de Jesús, que son las que dirigen los dos burdeles. Y la tercera hermana trabajó un poquito con ellas, ahorra un poco de dinero y se va a Veracruz. Aparece ya cuando son juiciadas. Les aparece como las 3 hermanas. Entonces, ellas ¿a qué se dedicaban? Tenían un trata de mujeres, tenían varios burdeles abiertos entre Jalisco y Guanajuato. ¿Cuál era su sistema de operación? Era contratar a las autoridades, bueno, contratarlas, como vulgarmente decimos, da moche, da mordida, pero eran autoridades corruptas, tenían varios burdeles a las orillas del pueblo, robaban a las mujeres, ya sea porque la encontraban sola, entonces mandaban a los trabajadores y la extraían. O la otra era presentarse con la familia y decirles: me voy a llevar a su hija, la voy a contratar y la voy a poner a trabajar de ama de casa en alguna casa que le hagan. Yo voy a pagar el salario, yo voy a pagar la alimentación y le vamos a mandar dinero, ¿no? Entonces, esa era la forma de traer a las mujeres. Las mujeres llegaban a la casa, esperaban un momento y luego ya les explicaban el sistema. Entonces, era un estilo de esclavitud, una esclavitud ya moderna, pero era justo eso. Entonces, Ibargüengoitia, ¿qué es lo que pasa? Él estaba haciendo novelas, pero se da cuenta que los periódicos empiezan a hacer mofa y exageración de eso. Existe esto, la nota roja, el amarillismo. Entonces se dan cuenta que los periódicos empiezan a exagerar muchísimo cuando son descubiertas y cuando son llevadas a juicio. Se da cuenta también del morbo que existe en la sociedad por juzgar a las hermanas Valenzuela. En este caso fueron apodadas a las pequeñas. Hay un dato curioso: la hermana mayor compra un bar a un médico que le apodaban el Poquianchis. Entonces, cuando compra el bar, la hermana le cambia de nombre, pero la gente dice: no, sigue siendo Poquianchis. Entonces le apodaban a las mujeres Poquianchis y ya las hermanas son las Poquianchis. Pero en realidad se llamaban Valenzuela, González Valenzuela.
Entonces, Ibargüengoitia se da cuenta de este fenómeno y le parece totalmente horrible. De hecho, hay una entrevista que dice, esto me parece totalmente horrible, pero como me parece totalmente horrible o crítico, esta es mi oportunidad para escribir. Y entonces hace ese proceso de cambiar sus nombres, que es lo que ya venía trabajando en sus novelas. De hecho, otra característica importante de las 5 novelas es que repiten los espacios simultáneos. Ibargüengoitia nunca dice, este es Guanajuato, dice, este es plan de abajo. Cuando se refiere a Guanajuato capital, lo llama juego, ¿no? Y entonces aparece este juego también de nombres. Y otra cosa curiosísima también, por ejemplo, en la novela no las va a llamar las Coquianches, las va a llamar las hermanas Balago, pero van a recibir el nombre de Arcángela y Serafín. Entonces es otro chiste, es otra broma, otro toque, que es decir, dos personas celestiales dirigiendo un universo, haciendo un infierno, ciertas cosas. Un asunto muy interesante, sobre todo porque el lector, al revisar la novela, de repente está como esforzándose por tratar de entender dónde están ubicados, cómo ubicar este espacio geográfico real, pero tener en cuenta que es una parodia, ironización de este fenómeno grave en la historia de México, de alguna manera incentiva también al lector a continuar con la narrativa, ¿no? O sea, a seguir la novela. Y a mí me llamaba mucho la atención, bueno, antes de continuar, a todas las personas que nos están ya sintonizando a través de Estudio Humanitatis Radio, pueden dejarle sus saludos, preguntas, comentarios a nuestra invitada, que seguramente las responderá de muy buen gusto. Y pues a mí me llamaba mucho la atención precisamente este hecho que de alguna manera hoy conmovería, de mujeres creando precisamente este tipo de prácticas, de hacer este tipo de prácticas para con mujeres, ¿no? Es decir, y sí me había llamado mucho la atención el hecho de Serafina, Arcángela, como nombres sí, divinos, precisamente para encarnar estos personajes. Y a mí me llamaba mucho la atención desde su perspectiva, al momento de investigar, de leer esta obra y de interpretarla desde su mirada como filósofa y como estudiosa de la literatura, ¿cómo entenderíamos este fenómeno en particular de las poquianchis, de mujeres haciendo esto de esclavizar, de reducir a cosa a mujeres? Desde una perspectiva contemporánea en la que hoy en día pues se aboga mucho por el feminismo, por la mujer, etcétera. ¿Cómo ve usted este tema en particular de cómo lo aborda también Ibargüengoitia? Justo ahí está digamos, lo que a mí me llamó muchísimo la atención para hacer el proyecto de investigación en la maestría, que era un lado filosófico, qué herramientas filosóficas teníamos para acercarnos a la novela. Entonces yo encontré algunas, justo esta. Primero, el modo que generan las mujeres. Han pasado muchísimos años y seguimos hablando de ellas y seguimos hablando de ellas y las seguimos mencionando. ¿Por qué? Bueno, esa es mi humilde opinión, pero es cierto que en nuestra mentalidad, sea cultural, tenemos muy catalogado estos papeles, estos roles, ¿no? El masculino tiene estas ciertas actitudes, lo femenino tiene estas ciertas actitudes. Cuando encontramos volteado eso nos llama muchísimo la atención. Y es por eso, o más bien, al menos yo respondo eso, claro, no nos cabe en la cabeza que una mujer tenga esas actitudes de, por ejemplo, se vuelve matrón, esas actitudes de estar explotando cuerpos femeninos para mi beneficio, eso nos llama la atención. Y entonces ahí aparece un caso importante. En la novela también aparecen las hermanas dialogando con otros padrotes, obviamente masculinos, y haciendo venta de las propias chicas, ¿no? Entonces ahí la persona está en la lucha, porque la prostitución se supone que está prohibida, y dos, porque es esclavización, no puedes vender a una persona con tu propia intención, pero los burdeles de esa época que lo dirigen los masculinos no son perseguidos, los que son perseguidos son los de las chicas. Entonces responde justo a este prejuicio cultural, decimos las mujeres no pueden prostituir. Ahora, eso no significa que ya tengamos la libertad de prostituir mujeres, por supuesto que no, o sea, es la responsabilidad del otro, mirar al otro en cuanto a eso. Entonces, eso es lo que me llama la atención y es lo que yo explicaría. Y otro elemento que me llama, que me es importante es la organización. ¿No? Hablaban ahorita de alguna conferencia sobre Hannah Arendt. Hannah Arendt tenía el libro de Eichmann y Jerusalén y habla de este concepto de la banalidad del mundo, ¿no? ¿Cómo nos permitimos que una persona común y corriente pueda hacer decisiones y pueda tomar decisiones atroces, ¿no? Entonces aparece este proceso de
de organización. Nos vamos involucrando en la ideología y no nos damos cuenta. No pensamos nosotros mismos y vamos generando. Es algo que pasó también con las chicas, pero eso te remite a otro concepto también en filosofía importante, que es la razón instrumental de Horkheimer con la escuela crítica. Y es decir, usamos la razón instrumental para poder hacer negocios con el cuerpo del otro. Es decir, no me interesa o más bien, la maldad no se entiende como me equivoqué, no sabía, no lo tenía claro, sino al contrario, es hacer toda la estrategia posible, haciendo uso de nuestras razones para organizar este mal. Y es decir, cómo saco el máximo de ganancia con el mínimo de inversión. Aunque aunque este servicio, este negocio me genere ganancias. No me importa los datos. A mí me sigue generando esto. Entonces, otra también postura que les puede ayudar a entenderlo es el capitalismo de Sayek Valencia. ¿No? El capitalismo se vuelve tan atroz que hasta la muerte es un propio negocio. Y no nos importa que queden los cuerpos ahí tirados, ¿no? De hecho, el argumento o, digamos, el acto con la que la novela se desarrolla es la desaparición o es, a grandes rasgos, una adulta que es Serafina, contacta a una expareja y le piden el favor que si pueden llevar el cadáver de Ernestina, Elda o Elena, ni siquiera saben el nombre y no les interesa. Es algo que hubo un cuerpo aquí en los prostíbulos, no podemos llamar a la ley porque todos estamos, digamos, con las manos manchadas, hay que tirarlo algo muy común en este siglo XXI que nos empezamos a encontrar cadáveres, ¿no? Entonces creo que responde a esto. No nos importa el cuerpo del otro, no nos importa absolutamente nada más que los negocios y generar riquezas con el cuerpo del otro. Un asunto que de alguna manera impacta no solamente por el hecho de sacudir los prejuicios, los estereotipos de que las mujeres son más bien víctimas y no pueden ser victimarias, cuando aquí se están presentando así, ¿no? Y a mí me surgieron un par de preguntas, sobre todo por la figura de las muertas, pero Alejandro quiere también hacerle preguntas. Perdón, nos tenemos que estar así como peloteando. Bueno, Por favor, recordarles a quienes nos están sintonizando que pueden mandar sus comentarios, sus saludos y preguntas a nuestra invitada y con gusto seguramente les da respuesta. A mí me gustaría preguntarte con respecto a este paralelismo de la noticia que revisa Ibargüengoitia. Tengo entendido que parece que él de alguna forma, es decir, como tal, que haya comprado el caso de las muertas, ajá. Pero bueno, estudia muy bien el caso, incluso el juicio, parece que estudia muy bien el juicio y comienza a construir el relato de una forma que parece como si un detective estuviera narrando y me parece a mí que es un estilo, una forma de narración, un narrador omnisciente, pero muy peculiar. Sí. ¿Nos podrías hablar un poco como de este estilo de la novela? Porque fuera de la novela oscura, de la novela negra, que es como, va en ese sentido, pero además con la forma del narrador, que además siente lo que está pasando, le da un sentido como más personalista a la narración. Es un narrador menos alejado de los sucesos y más apegados, más entrañables, más cercano a los sucesos, ¿no? Porque además este suceso pasa en Guanajuato y él es de Guanajuato, ¿no? Entonces, ¿nos podrías ayudar un poco como a darle salida a esa relación que tiene? Ibargüengoitia tardó 10 años en escribir el libro. No lo pudo hacer de manera rápida como él esperaba, porque le costó muchísimo trabajo. Al parecer, él cuenta en algunas entrevistas que hizo 2 o 3 relatos que terminó escribiendo completamente porque no bien. Y su primera intención era hacer una pieza teatral. Quería que las muertas fueran también teatro, pero no lo logró. Al final se decidió por la novela, ¿no? Y este pequeño texto o gran texto. Y justo lo que mencionaba, tuvo acceso al expediente, ya sabes, él estaba en Guanajuato, estaba
reconstruyendo toda la información, ofreciendo toda la captura de los periódicos y tiene ahí alguien una amistad, alguna conexión que le permite dar con el expediente oficial. Entonces él tiene la oportunidad de ver todos estos hoyos y estos huecos que también aparecen en el medio, ¿no? ¿Por qué? Porque se da cuenta, de hecho al final de la novela aparecen los spoilers, pero menciona que Arcángela, una de las mascotas, tenía un libro de cuentas y en él aparecían nombres de varios personajes que estuvieron en el juicio como jueces. Entonces él se da cuenta de todos estos hoyos y también se da cuenta que las respuestas de las investigaciones son demasiado rápidas. Como fue un caso caótico y generó muchísima atención, las autoridades tenían la prisa de cerrar el caso. Es decir, necesitábamos un estilo manqueo. Este es bueno y este es malo. Entonces ya, se acabó. Y se da cuenta justo de esto, de todos estos hoyos que tienen. Por ejemplo, las chicas que fueron secuestradas, al principio de las preguntas se dan una versión. Por ejemplo, yo estaba 10 años con las y ya en último, cuando se dieron cuenta que ellas iban a ganar, ya dijeron, no, a mí me tenían obligado, me tenían que comer, y no tenía 10 años, tenía 20 años trabajando para ellos. Entonces, hasta ellas mismas se dan cuenta como de esta posibilidad de ejercer poder y de quedarse con el papel de las víctimas, ¿no? Entonces se hace este proceso. Y ahora de lo del narrador, es correcto, él no se define como tal, siempre es una especie de sí está, pero no está. Y a responder este mismo objetivo de los nombres. Todo el tiempo dice las cosas, pero no las dice de tal modo. Le da esta posibilidad de jugarse. Y lo importante, aún sí, en el panorama literario de este novel, es justo que hace una mención de muchos narradores, porque le da prioridad también a las víctimas, o sea, a las mujeres que hablan, le da prioridad a las otras, le da prioridad a los propios reporteros, cómo van construyendo la propia historia, y a los jueces. Entonces vemos esta sincronía de voces que aparecen en la narración. Pero sí, nunca dice soy detective con el metal, sí toma ese papel, pero nunca lo dice. O sea, siempre haciendo las investigaciones, siempre pretende dar como las respuestas precisas, hasta que él mismo dice, no, aquí no se sabe, el expediente que no me dio. Entonces sí juega con de ser y sí, Sí, que es además muy rico porque te vas a, como en los primeros está seccionado como en pequeños capítulos y en los primeros capítulos como que le cuesta a uno por Sí. forma peculiar, pero le va agarrando uno el gusto. Que de entrada se narran los hechos de cuando llega al pueblo buscando precisamente a esta persona que había sido su expareja, y me llama la atención que él luego es el que está narrando precisamente de cómo se reencuentra con Serafina, cómo empieza a retomar esta relación, y a mí me llamaba mucho precisamente la atención cómo luego, por ahí del segundo capítulo, cuando ya luego él parece que está narrando frente a alguien que le está pidiendo la declaración, ¿no? Claro. Y los hechos son más escuetos en esa narración. Entonces es un tanto curioso cómo da Ibargüengoitia estos saltos en el narrador, una cosa muy interesante. Juega con las voces y otro dato importantísimo es que en estas ruinas que ves, que es un libro anterior a Las Muertas, aparecen varias citas donde el personaje principal se da cuenta de los periódicos, el precio, tenían ser mujeres, etc. Entonces ahí hace las conexiones y puentes entre las novelas, pero en estas novelas que ves afirma que él pudo entrevistar a las madres, pero en la vida real no. Lo más cercano que pudo fue acceder al expediente y a los periódicos que le salían, y digamos que viví la experiencia de él mismo como espectador y como crítico. Entonces, sí es la intención del narrador es acercarte lo más que puedas al problema, ¿no? Porque esa es justo la intención que también se detecta. Se da cuenta que todo el mundo cuenta su propia versión y que todo el mundo retuerce los hechos, entonces él trata de decir lo más preciso. Pero sí, no tuvo él la oportunidad de poder expresarse con ellas, ni tampoco con Simón Colón, que es el que lo terminan arrestando.
Pero supongo que ahí está precisamente el carácter como del genio creador que es capaz de situarse como dialogando directamente con las personas, con los personajes en juego y nos presenta como si fuera así como la segunda persona que nos está narrando, de hecho. Ahora, yo quería preguntar, ¿por qué el título Las Muertas? A propósito precisamente de cómo en estos primeros capítulos pues el cadáver del que se van a deshacer, pues ni siquiera saben cómo se llamaba la muchacha, ¿no? Ernestina, Elda, Elena, y a mí me llamaba la atención precisamente por la pregunta que usted nos propuso como tema, ¿quiénes son las mujeres en Las Muertas? Podemos reconocer a Arcángela, a Serafina, pero ¿y las muertas quiénes son? Es correcto. Por- Ese es ah, el... mm. No, le iba a preguntar, ¿por qué el título Las Muertas y quiénes son las muertas? Justo. Es otra vez esta intención de nombrar a las personas, no se trata de revictimizarlas, pero se trata de volver a nombrarlas y focalizar, digamos, la atención, digamos, ahora sí en quien sufre la violencia, ¿no? Porque ya hemos hablado, la historia culturalmente, popularmente, es conocida, pero todos vamos a identificar las Toquianchis, son las hermanas González de los, pero nadie sabe sobre las víctimas, no sabe qué pasó con ellas, qué es lo que pensaban, qué es lo que realmente creían. Y ahora aquí tenemos otro problema. En la vida real, cuando ellas hacen la declaración final en el juicio, se cambian los nombres. Hacían esto de años atrás, por las localidades, porque cada cliente era diferente, era como muy normal estarse cambiando los nombres. Entonces siempre dieron los nombres falsos y justo esto para no identificar, no se cabe. Aparece el problema también al final que los reporteros, el resto de personas quieren seguir entrevistando, ya no las encuentran, ya no saben dónde están, porque cambian los nombres. Entonces, justo es este problema que también Iván Gonzo se da cuenta de que vamos a nombrarlas. De hecho, a lo largo de la novela aparecen 7 muertos. El primero es Humberto Paredes, uno de los hijos de las mujeres de Arcángel, también muere. Está Ernestina, Elda o Elena, que es quien no sabe ni siquiera el nombre. Entonces ahí ella nos refleja la poca humanidad, la poca empatía, con ni siquiera saber el nombre. Y justo esta actitud de Ibargüengoitia de nombrarlo, o sea, de todo el tiempo dicen Ernestina, Elda o Elena, está haciendo mofa, o sea, ni siquiera hay esa intención de nombrarlo. Y de hecho él también comete el mismo problema, porque las últimas 2 mujeres tampoco las nombra, solo aparecen son 2 mujeres que no vienen para ya sea porque el expediente no las nombraron, o él se le pasó la mano, todavía no sabemos, pero sí justo comete este problema. Luego aparece Blanca, que es otro juego irónico. Blanca era de ascendencia negra, que Blanca la venden en una feria, venden los pases porque eran escasos recursos, la venden en una feria, una mamita la compra. La historia de Blanca es que ella fue muy feliz en el siglo, pero siempre jugaba con este juego de nombres, ¿no? Al final, ¿qué es lo que pasa con Blanca? Les da bueno, se da cuenta que está embarazada, quiere abortar y empieza a tomar bastantes remedios, me parece que es la planta de aguda. No lo logra, le llaman al doctor porque el doctor también tenía comprometidos algunos papeles con la madrota porque también era cliente. Entonces le provocan el aborto, pero con el té se hace una hemorragia. Entonces se complica todo, la mandan al hospital porque era de las mejores trabajadoras. Se les complica, la mandan a una salud pública, tampoco lo pueden resolver, y al final la calavera, que es un personaje intermedio entre las madrotas y las mujeres, decide ir con la curandera del pueblo. Y él dice, muy fácil, se arregla, poniéndole una sábana y planchas calientes. Con eso va a generar el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Termina el mundo. No, hay una entrevista muy famosa que le hacen a Ibargüengoitia comentando esto. Es decir, los lectores le dicen, yo me reí muchísimo con esta escena. Y yo Ibargüengoitia se me dice, pero ¿por qué? O sea, esto no tiene nada de eso. Yo lo conté para hacer la crítica, o sea, yo no soy ningún humorista. Yo pretendo criticar, si como lo hago, les da ese es su problema. Entonces sí, habría que hacer como la definición, pero justo Ibargüengoitia tiene esta magia de hacerlo, de contar algo súper cruel y horrible y grotesco y lo intentar en la gracia. ¿Cuál es la intención? No es burlarse, sino hacer justo esta crítica de la dejaron morir.
No, sí tiene la intención de salvarla, pero la dejaron morir. Ella es la tercera. La cuarta son Evelia y Belisa. Aparece este guiño, las nombra como amigas del alma, ¿no? Tenemos la época, no se puede nombrar esas relaciones lésbicas, pero se da a entender. ¿Qué es lo que pasa con ellas? A Blanca, antes de morir, decide ahorrar algún dinero y se pone dientes de oro, que era su sueño, porque tenía los dientes manchados. Entonces, cuando muere, todo el mundo quiere los dientes de Blanca. Se dan cuenta que ya no están, desaparecieron del cadáver. Y cuando ellas dos comienzan a pelear, hay un balcón que tenía mal puesto el barandal. Empiezan a discutir justo porque una de las dos se dio cuenta que se había robado los dientes. Creían que se tocaba por mitad, al final no. Discuten, empiezan los jalones de cabello y caen de cabeza y mueren, ¿no? Entonces ahí otra vez aparece como otra muerte. Y ahora justo otro elemento que marcan los críticos es Ibargüengoitia dejó de escribir el teatro, pero nunca se separa de este estilo de hacer teatro. Si nosotros leemos esa escena, está totalmente teatralizada. Están así todas estas acotaciones de decir qué hacer y qué hacer. En vez de una narración fluida, siempre es como más en tipo presente. Ajá. Y por último, aparecen las dos mujeres que escapan de Pancho, que lamentablemente no nos dice el nombre. Pero ¿qué sucede? En la novela y en la vida real se prohíben los testículos. Entonces las hermanas se ven obstaculizadas porque sus negocios no prosperan. Entonces ella dice, no, ahorita vamos a meter un poco más de balance, vamos a meter un poquito más de dinero para que nos dejen abrir. No lo logran. Entonces siguen manteniendo a las mujeres por varios meses, se vuelven se convierten en un infierno porque se empiezan a encerrar. Entonces las chicas se dan cuenta que no pueden trabajar, las están tratando como si fueran mantenidas. ¿Por qué? Porque las madrotas aplicaban un sistema porfirista económico, como las tiendas de barrio. Es decir, yo tengo mi tienda y te voy a vender mis cosas, pero a cambio de eso tú me debes. ¿Cómo me vas a pagar? Con el trabajo, ¿no? Obviamente les vendían a precios exorbitantes todos los consumos. Entonces las chicas empiezan a sentir presionadas porque están viviendo, digamos que a crédito con las manos, pero tampoco pueden salir. ¿Por qué? Las autoridades están vigilando que las casas sigan cerradas. Pero ellas vivían como de manera infragante. Entonces se genera esta tensión entre ellas, unas tratan de huir, otras no. Total, se vuelve una polémica hasta entre ellas mismas. Nunca se logra generar este sentido de comunidad de nosotros somos las que explotaban cuerpos, sino al contrario, es a ver quién tiene más favores de la madrota o quién tiene el mayor beneficio. Entonces, atacaron a una de esas compañías, las madrotas, por un intento de salvar los negocios, compran un rancho, las mandan a ese rancho, se dan cuenta que tienen la posibilidad de escapar y cuando ya empiezan a comer, digamos, el capataz del dueño, que era su cuñado, al final nos damos cuenta que la hermana, esa tercera hermana, que no pertenece a los negocios, pero que regresa, ellos son los que administran el rancho. Entonces el esposo es quien se da cuenta que están escapando y la única solución, por órdenes de Serafina, es dispararse. Entonces es la única y las logran matar, no los asesinan. Entonces a lo largo de la novela aparecen estos siete muertes. Obviamente, como la novela se llama Las Muertas, así énfasis a ellas, al final son 6. Pero nos damos cuenta justo énfasis que propone Ibargüengoitia. Es decir, ok, ya hablamos sobre Kiachis, ya hablamos sobre las autoridades, ya hablamos sobre la nota roja, pero ¿quiénes son? No tienen una historia que contar. Y esa es una de las intenciones que tiene Las Muertes. No, sin duda, hay también esta como intención de reflejar precisamente cómo en ese contexto, en esa situación, pues la persona lo que busca es sobrevivir, es su propia sobrevivencia, y si eso la lleva a veces a la confrontación con otra persona, incluso aun cuando esté sufriendo lo mismo que yo, Claro. La situación me hace verla más como enemiga, como alguien que también hay que vencer, si eso está en juego, si está mi sobrevivencia en juego. Claro. Hay comentarios, algunos. Ángel González Guerrero dice saludos a todos, especialmente a la invitada. Ernesto Gil Valle, les mandamos también saludos a ambos. Dice Ernesto Gil Valle, considero que Ibargüengoitia no te da tesis, te pone el espejo, te hace reír con pozos para que te duela México. Filosofía sin toga, con albur y con cadáveres. Y saludos. Claro. Ese es Ibargüengoitia. Y justo
El comentario que hizo estuvo perfecto, es un espejo. Y Ibargüengoitia refleja la humanidad, pero no una humanidad maquillada, hermosa, preciosa, solidaria. Una humanidad cruel, de lo que es capaz de ser, ¿no? Y sin contextos de guerra. Estamos en un ambiente totalmente cotidiano, como es el rostro. No, y lo más curioso es que refleja un contexto en el que uno, al menos en mi ingenuidad, no pensaría que se diera ese tipo de situaciones, porque generalmente hablar de prostíbulos, tratas, etcétera, uno lo piensa como en las grandes ciudades. Uno pensaría pues en los burdeles, por ejemplo, en la Ciudad de México, en esas zonas donde es muy común que haya este tipo de cosas, pero que lo saque precisamente en el contexto en el que se da, que es la provincia, pues uno de repente dice, ah, caray, hay algo, ¿no? Y hay otro comentario más, permítanme. José Luis González, le mandamos un saludo, un radio ciberescucha que ya tenía ratito de que no se conectaba con nosotros, nos da gusto. Nos dice, me encanta que este espacio nos permita escuchar todo tipo de temas. Felicidades nuevamente por siempre tener invitados de alto valor. Qué gusto que Qué gusto, perdón, en esta ocasión poder escuchar a la maestra Ramírez. Larga vida a todos los que hacen posible este espacio. Pues larga vida a todos los que nos escuchan y nos ven, porque gracias a ellos pues también se mantiene este programa, ¿no? Y precisamente estaba yo pensando en esto que acaba de decir antes, que fue lo de cómo Ibargüengoitia refleja precisamente con este carácter de desmitificar, de sacralizar, pues hay que desacralizar también lo humano. La gente es capaz de estas atrocidades. Alejandro, por favor. A mí me interesó mucho preguntarle desde los estudios que ha hecho de la obra de Ibargüengoitia, ¿dónde lo podemos colocar, digamos, en esta, dentro, digamos, de lo que podemos englobar como 1950, 60, 70, 80, dentro del panorama de la literatura? Porque me parece que hay como ciertos elementos de la literatura que le dicen de la ciudad, de la metrópoli, porque está muy llena precisamente de poesía, muchos poetas, en la ciudad se está haciendo mucha poesía, pero hay autores en provincia que están que están volteando la mirada a problemáticas no solamente muy de provincia, sino también muy crueles, ¿no? Hablamos de Rulfo, hablamos que también en el caso de José Revueltas un tanto, aunque más centralizado en una lucha ideológica, Claro. pero también trabaja temas rurales, y Ibargüengoitia también, porque además tiene otras novelas que trabajan temas como la corrupción en los pueblos, en los pequeños pueblos, la organización política, y entonces, ¿cómo podemos identificarlo y dónde lo podemos colocar para darnos un panorama dentro de la literatura de ese periodo? Ok, justo sí. Normalmente responde como varias inquietudes que tiene él. Lo primero que hay que notar es que él nunca se consideró dentro de un movimiento literario. Estaba conviviendo con la onda, con el boom, con estos procesos literarios de la identidad que es mexicano. La generación también de un siglo que trataba también de separarse de la identidad, pero Ibargüengoitia jamás le gustó asociarse a un grupo literario. Pero sí, responde a estas temáticas, como ya lo hemos mencionado al principio, decir, ok, estamos hablando de elementos revolucionarios, estamos hablando de elementos de provincia, de no solo mirar la ciudad, sino mirar otros espacios. Sí comparte elementos con otras novelas, pero su intención es, digamos, por la historia de Ibargüengoitia, es una persona que viene de Guanajuato y viene a Ciudad de México, se instala aquí unos años, decide después irse a Francia, y en un viaje de Francia iba a Colombia, me parece, pues cuando no, pero él todo el tiempo como mirando el centro y la provincia, por así decirlo. De hecho, aparece un patrón muy interesante a la hora de estudiar el espacio ya con Princita. Nos damos cuenta que siempre parodia los espacios de fuera. Por ejemplo, siempre parodia Guanajuato, Jalisco es Tlaxcala, la capital es Tlaxcala. Entonces tiene estos juegos, pero Ciudad de México no la toca absolutamente. No le cambia el nombre, sin embargo, sobre todo en teatro, es cuando él está muy presente en digamos, en la sociedad clase media y clase alta,
sobre los comportamientos. Ya ahí se nota esta intención de mirar como lo íntimo y demostrar esta hipocresía, ¿no? Por ejemplo, si nos podemos analizar el teatro, las mujeres en el teatro son tratadas ferozmente, todo el tiempo nos están insultando, todo el tiempo es calle, que tal tú no sabes, todo el tiempo trata de mostrar estos elementos. O menciona también, justo respondiendo al mismo patrón de las muertas, es decir, la mujer que tiene varios amantes, o sea, que es casada, tiene varios amantes. Y es como, no debería, pero sí quiere. Entonces todo el tiempo está reflejando estas ideas que tenemos de lo ya establecido. Aparece la crítica y su mirada de ironía. Y bueno, a grandes rasgos, no era su objetivo, pero lo podríamos catalogar en esta búsqueda de la identidad. ¿No? Nos damos cuenta, a pesar de que hace ironía, parodia, que Ibargüengoitia ama mucho México y le está interesado en estos problemas locales, estos problemas nacionales. Entonces hay una percepción que se puede leer a partir del espacio de las sentencias de la crítica. Pues creo que no está definido como tal, como Ibargüengoitia no le gustaba definirse, pero sí podríamos detectar ciertos elementos. ¿Habría algo así como una especie de manifiesto, mi amor a México, como señalando lo que es necesario curar, de lo que es necesario limpiar, de lo que es necesario como visibilizar para que ya no pase? Así explícitamente, Ajá. como nos gusta en la academia y cito, no, Ibargüengoitia no hace eso, Ajá. pero sí, cada vez que nos acercamos a la obra, nos damos cuenta que sí hay una especie de, la crítica a este proceso de edificar, de divinizar a las autoridades, o este juego que hacen las autoridades de tomar lo justificado para yo poder hacer todo lo que me conviene, ¿no? Demostrar esta doble cara, esta hipocresía, ya sea a nivel político o a nivel social. Entonces, digamos que si uno tiene una mirada muy atenta en los textos, sí podría detectar ciertos patrones, pero explícitamente, igualmente no escribe, digamos, precisamente como qué debería hacer, o hacia dónde debería ir México, o cuáles son como sus anhelos, ¿no? Como una patria más pacífica, por ejemplo. No, igualmente simplemente se la crítica. Me hace sentido ya con esto que acaba de decir lo que nos decía al principio, que Ibargüengoitia no es como muy moralista, sino que es más bien, no, hay que mostrar lo crudo, lo feo, porque no podemos disfrazar ante quien vaya a leer la narrativa, la novela, pues el México que está ahí, ¿no? El México, como diría Bonfil, el México profundo. Sí. No sé si hay alguna. No, hasta ahorita todavía no. Adelante, Yo por tengo favor. quería preguntar, porque es un tema que a mí, desde que leí la novela hace ya algunos años y ahora que la retomé, me queda un poco como esa duda. Y bueno, aprovechando aquí a la maestra, preguntarle un tema que quizás yo no entiendo muy bien, quizás es mi inoperancia, quizás en la lectura o que es así, parece que hay una ironización entre el juego de la libertad. Ellas tenían cierta libertad, pero después se dan cuenta de alguna forma, de la forma más terrible, que no tienen tanta libertad. Esto es así, libertad me refiero porque en algunos menciona que ellas trabajaban para estas mujeres y después, ya con los acontecimientos, parece que no, estaban en contra de su voluntad, pero luego tenían dentro de ese enclaustramiento, tenían ciertas libertades, como yo guardo cierto dinero y ya tomo ciertas decisiones. Y yo puedo ir para este lado, pero siempre como que regresaban como dicen al huacal, ¿no? Así, ¿hay algo de esto? ¿Hay algún tema de la libertad? Porque me parece, o al menos yo no alcanzo a entender si es que fue intencional, fue una ironización, o si hay algo ahí que se me escapa, quizás. Como una investigación así, un artículo propio que hable sobre la libertad, no he encontrado, puede ser que exista, que lo desconozcamos,
pero sí hay este reflejo de la libertad, o por qué esta curiosidad de, o si son raptadas, por qué vuelven, por qué existen ahí. Aquí hay varios elementos que se mezclan, que es lo real y lo ficcional. Obviamente lo ficcional está basado en lo real, pero había este problema que tenían las chicas de ya lo reconocían. Entonces eso les daba cierto desmérito social y no podían volver, ¿no? Por ejemplo, en alguna, tú también lo mencionas en la novela, hay una chica que tiene el favor de la marmota y una vez al año, con el permiso de la marmota, con su propio dinero, con el propio dinero de la chica, puede visitar a su madre, entonces tienes libertad, pero vuelve. Una, porque ya están establecido, ya tienen varios años trabajando con ellas, entonces digamos que se hace una especie de simbiosis, ¿no? Ya tengo ese trabajo, yo ya no sé hacer otras cosas, yo ya estoy, digamos, educada, entonces ya no tengo como otros elementos de... Además de que, sea como fuere, en el prostíbulo tenían donde dormir y que, a pesar de que les cobraran cantidades exorbitantes, pero digamos que ya lo tenían. Y sí había un cierto personal de las marropas que se dedicaban a cuidar. Pues, si algún cliente se sobrepasaba o algo así, sí, ella tenía, digamos, unas herramientas para protegerse. Entonces, digamos que se vuelve esta posición, por ejemplo, en filosofía, estamos dentro de la caverna, nos da miedo salir, estamos allí, sabemos que debemos de salir, pero ahí nos quedamos. Y por esto también este sentido del estilo, es decir, esto es lo que tocó y ya no hay manera. Porque también es cierto que las chicas las traían muy pequeñas, tanto real como ficcional, desde 12 o 13 años. Entonces, si no te educan, no te dan las herramientas para sobrevivir, ¿cómo salir? Perdón, hay una última pregunta en los últimos minutitos que nos quedan para que luego también nos haga alguna recomendación. Bueno, aparte de la obra de Ibargüengoitia, de algún investigador, algún estudioso que se haya enfocado en la obra del autor, pregunta José Luis González, dice, ¿por qué Ibargüengoitia y no otro escritor para sus investigaciones? Y una pregunta, de manera personal y rápido, yo estudié la licenciatura en filosofía, de literatura, tenía pocos conocimientos y a la hora de investigar qué autores me quería dedicar 2 años y con esta oportunidad que nos pide la academia, encontré a Ibargüengoitia. Justo porque en un proyecto de amigos, varios filósofos ya titulados, nos dedicamos a hacer ensayos, ¿no? Entonces una pregunta de los ensayos fue, ¿quién es Malma y por qué escribir? Yo escogí las Poquianchis para ver este desarrollo. Había detectado que en la Ibargüengoitia había escrito las otras, pero y al momento de replantear este proyecto de investigación, dije, aquí está la conexión. Ya tenía como la espinita de la mano. Por escribir. Perdón, María del Carmen Guerra Arias dice saludos, Luz. Ah. Pues Alejandro, nos quedan pequeños minutitos. Bueno, evidentemente recomendarles a nuestros ciberradioescuchas que lean directamente la obra de este autor, pero algún otro autor que nos permita, digamos que, ir viendo un panorama más amplio sobre la obra completa o estas conexiones que hay, que nos puedas dar a nosotros. El crítico como más criticado, me gusta mucho Ignacio Trejo, tiene un libro, Lágrimas que escribí, de 2005, como me gusta. A mí me costó trabajo conseguirlo en bibliotecas de Guadalajara, pero en sus plataformas digitales que perfectamente llega. Él hace esta reflexión de teatro infantil, empieza a estudiar con todos los elementos importantes, pero al último, el capítulo 5, hace esta reflexión de cómo Ibargüengoitia responde a este hecho del mexicano con la risa y el lágrima, pues el título. Y es decir, como estos dos opuestos que parecieran irreconciliables estaban presentes en el ambiente. Nos reímos de algo trágico, pero no es solo por el hecho de reír, sino para mirar eso trágico y no solo para sublimarlo en el sentido de hacer arte, de hacer una catarsis, sino en un sentido crítico. Entonces me parece que eso es bastante valioso. Y por último también un análisis mucho más puntual, los relámpagos desimplificadores de Ana Rosa Rodríguez. También ella trata más los relámpagos de agosto, pero también es muy conservadora. Ahí están las recomendaciones. Es correcto.
Pues muchísimas gracias, maestra Luz Mariana Ramírez, por haber aceptado la invitación. Está ya invitada para que nos hable de su novela El veneno y sus voces. Consigan el libro para que cuando nuestra invitada nos vuelva a acompañar, pues podamos ya dialogar y puedan ustedes, nuestro público, dialogar con la autora sobre el libro. Y pues a todas las personas que dejaron sus comentarios, saludos, preguntas y que le dieron like a nuestro video, les damos las gracias. El próximo viernes contaremos con la presencia del maestro Marlon Navarro y el doctor Alejandro Luna Bernal, que hablarán sobre la importancia de la historia de la filosofía en la formación filosófica. Alejandro. Bueno, nada más agradecer a todos quienes nos sintonizaron el día de hoy. Bueno, Luz Ramírez, este es tu casa, estuvimos en Radio en su casa. Y pues bueno, agradecer a todos y pues interesarnos. Pues esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Hasta la próxima.